Bienvenidos a Easy for You Now. La clase es Question Words con how, cómo, qué tan o qué tal. Veamos el how como la pregunta ¿cómo? ¿Cómo estás? How are you? How are you? How are you? ¿Cómo funciona esta máquina? How does this machine work? How does this machine work? Veamos el how como ¿qué tal? ¿Qué tal estuvo tu vuelo? How was your flight? How was your flight? ¿Qué tal encontraste la lectura? ¿Estaba interesante? How did you find the lecture? Was it interesting? How did you find the lecture? Was it interesting? Veamos esta palabra compuesta con how y about. Recordemos que how es cómo, qué tal o qué tan, y about es sobre. Cuando las juntamos decimos, ¿qué te parece si o qué tal si? How about the cinema tonight? ¿Qué tal el cine hoy esta noche? Lo podemos decir un poco más formal ocupando el verbo. How about going to the cinema tonight? ¿Qué tal ir al cine esta noche? Si nos damos cuenta, te puse en rojo el ing del going. ¿Por qué? Porque el about aquí es una preposición. Siempre que hay un verbo después de una preposición, este tiene que ir en gerundio, con ing. No refiriéndote al ando yendo, refiriéndote al ar, o ir del verbo en su forma normal. ¿Qué tal si comemos sushi? How about eating sushi? Igual, el verbo en ing porque el about lo afecta siendo una preposición. Pero ¿qué sucede cuando ocupamos how about más un pronombre personal? Por ejemplo, how about you, how about he o how about they. Aquí estamos refiriéndonos de esta manera. ¿Y tú? ¿Qué tal tú? ¿Y él? ¿Qué tal él? ¿Y ellos? ¿Qué tal ellos o ellas, no? Un ejemplo. Hey, how are you, Charlie? I'm fine. How about you, Héctor? ¿Cómo estás, Charlie? Bien. ¿Y tú, Héctor? Veamos la importancia del how más un adjetivo. How plus an adjective. En este caso, how nos va a dar la referencia a decir qué tan. Y luego ponemos el adjetivo. En este ejemplo te estoy poniendo how fast. ¿Qué tan rápido? Si quiero decir qué tan rápido es tu carro, pongo how fast is your car. En este otro, how slow does it work? ¿Qué tan lento funciona? ¿Qué sucede cuando ocupamos el adjetivo old con how? How old are you? ¿Qué tan viejo eres? Más bien, nos referimos a cuántos años tienes. How old are you? Pero si ocupo el antónimo de old, que es young, joven, entonces diríamos, how young is he? ¿Qué tan joven es él? How far do they live? ¿Qué tan lejos ellos viven? How far do they live? Y si agregamos often o often, entonces realizamos una pregunta muy importante. ¿Qué tan a menudo o qué tan seguido? Veamos los siguientes ejemplos. How often do you go to the movies? ¿Qué tan a menudo o qué tan seguido vas al cine? How often does he play tennis? ¿Qué tan a menudo
o qué tan seguido él juega tenis. How often did she used to come? ¿Qué tan seguido ella solía venir? Esta pregunta está en pasado.